necesitamos sacar a la gente de la plataforma, es posible que no podamos mantener la plataforma. La plataforma podría volcarse. El grito desesperado del capataz crepitó en la radio de emergencia, apenas audible con la ensordecedora tormenta. El Ocean Ranger, antes una imponente fortaleza marina, estaba sitiada. Enormes olas chocaban contra ella desde todos los lados mientras el agua helada entraba. En medio del caos, los hombres luchaban por los chalecos salvavidas, su única esperanza de supervivencia, mientras otros saltaban desesperadamente desde la gigantesca plataforma petrolera al océano. Los que quedaron a bordo presenciaron y enfrentaron una realidad aterradora. ¿Enfrentarán pronto el mismo destino? Horas antes, el Ocean Ranger se encontraba erguido en el mar. Ahora, la gigantesca plataforma petrolera se inclina peligrosamente, cada vez más con las rugientes olas, como si el océano mismo estuviera decidido a hundir el enorme edificio bajo la superficie negra como la tinta. ¿Cómo pudo todo salir tan mal? ¿Cómo se convirtió esta imperturbable potencia de la ingeniería en una trampa mortal? Y, mientras el tiempo se agota, ¿podrá alguien sobrevivir a los últimos momentos de la plataforma? Pensaban que era imposible de hundir. Aunque la tripulación la llamaba plataforma, el Ocean Ranger era técnicamente una torre de perforación autopropulsada diseñada para ser semisumergible. En ese momento era, por mucho, la plataforma más grande de su tipo jamás construida. Pesaba 25.000 toneladas o 28.000 toneladas cortas y tenía la altura aproximada de un edificio de 33 pisos. Mientras se alzaba con la tripulación a bordo de la cubierta principal, casi un tercio del Ocean Ranger estaba oculto bajo el agua. 80 pies bajo el agua, había 2 pontones de 400 pies, con tanques de lastre que se llenaban de agua para mantener la plataforma estable en mares turbulentos. En teoría, debía ser capaz de soportar todos los golpes del océano. Era insumergible, o eso creían. Perforaban en los grandes bancos de Terranova a 166 millas o 267 kilómetros de Canadá. La plataforma perforaba las reservas de petróleo y gas natural bajo el suelo oceánico a 1.500 pies de profundidad. Estaba en una zona con clima peligroso, especialmente en invierno. La tripulación a bordo del Ocean Ranger confiaba en que la plataforma sería suficiente para protegerlos de la fuerza del mar, pero esa confianza les ofrecería poca protección contra las fuerzas combinadas de los elementos, como abrir un paraguas para defenderse de un huracán. 14 de febrero de 1982. Esa mañana, la tripulación escuchó los pronósticos del tiempo que advertían sobre una dura tormenta de invierno, con vientos de 90 nudos y olas de hasta 37 pies, que se dirigía hacia los grandes bancos debido a un gran ciclón en el Atlántico. Pero a ninguno le importó mucho. La plataforma fue diseñada para resistir ese clima, por lo que no hubo preocupación inmediata. La mayoría de la tripulación había presenciado cómo resistía con firmeza ante fuertes olas y tormentas. Las severas condiciones climáticas invernales cerca de los grandes bancos no habían sido subestimadas por la tripulación de experimentados petroleros, pero ninguno a bordo tenía razón para creer que esta próxima tormenta sería diferente. Después de todo, ¿por qué lo sería? Famosas últimas palabras. La tripulación aún debía preparar la plataforma y a todos a bordo para la tormenta venidera. Algunos fueron encargados de encontrar el equipo que pudiera ser arrastrado por los vientos temibles y asegurarlo en su lugar. Otros tenían la tarea de revisar minuciosamente que las escotillas y puertas herméticas estuvieran bien selladas. Lo más crítico era la necesidad de gestionar los tanques de lastre. El sistema de control de lastre ajustaba el agua de mar que entraba o salía de los tanques para mantener la flotabilidad del Ocean Ranger según la violencia de las aguas. Si eso fallaba, morirían todos. Pero la tripulación sabía que el Ranger era una bestia robusta. Estaba diseñada para resistir olas de 33 metros de altura y velocidades de viento de hasta 100 nudos. A pesar de que se informó que sería muy intensa la tormenta, poco disuadió a la tripulación de seguir con sus deberes cotidianos después de tomar las medidas de seguridad apropiadas. Pero no serían suficientes para enfrentar la tormenta que se acercaba. Poco sabía la tripulación que la tormenta traería olas que diezmarían todas las defensas del Ocean Ranger. Ya sea impulsados por su creencia de que el Ocean Ranger podría resistir el clima, o por miedo a las represalias de sus superiores en Odeco Incorporated y Mobile si abandonaban su puesto, la tripulación perseveró. La noche tormentosa dificultaba el trabajo en la plataforma a medida que avanzaba. La lluvia era lo suficientemente grave, y junto con los feroces vientos de 80 nudos o 92 millas por hora, congelaba a los hombres hasta los huesos. Estaba oscuro en el mar, a pesar de las luces del Ranger. La visibilidad era mala, y la perforación se volvió una dura batalla.
Los sistemas de la plataforma, en especial el de control de lastre, requerían monitoreo constante y la tripulación estaba peligrosamente dispersa. Poco después, las olas que golpeaban al Ocean Ranger comenzaron a crecer, aumentando en altura y amenazando los límites de lo que la plataforma podía soportar. La tripulación se comunicaba constantemente por radio con la costa y otras plataformas, informando sobre la situación mientras seguían perforando. A las 19:15, una transmisión de radio llegó a la SEDCO 706. La tripulación de una plataforma petrolera cercana escuchó comunicaciones internas del Ocean Ranger, reportando que las olas estaban creciendo, con algunas entre 55 y 65 pies de altura. También decían algo sobre un ojo de buey roto y agua filtrándose en la plataforma misma. Unos momentos antes, una ola bestial vino a estrellar el Ocean Ranger. Era mucho más grande y fuerte que las otras de la tormenta. La plataforma petrolera ya había alcanzado sus límites, bombardeada por olas cada vez más poderosas, y esta fue la que golpeó más fuerte. O la golpeó directamente al costado. Ocean Ranger con tal fuerza. Una enorme oleada de agua helada irrumpió en una de las salas más esenciales de toda la plataforma, hogar del sistema que era vital para mantener estable al Ocean Ranger. Cada ola que golpeaba la plataforma ahora filtraba agua. La inundación destruyó velozmente la tecnología de la sala de control de lastre. La grieta no era grande, pero lo suficiente para que el agua de mar se precipitara dentro con cada ola grande. La ventana se encontraba a solo 25 pies de la superficie marina. Las olas que superaban tal altura filtraban agua a bordo. 9 p.m. El operador de radio a bordo de la plataforma petrolera SEDCO cercana escuchó otra transmisión del Ocean Ranger. La tripulación reportó serios problemas con las válvulas de control de lastre de la plataforma. Ahora parecían abrirse y cerrarse por su cuenta. De regreso en el Ocean Ranger, las aguas enfurecidas y los tanques de lastre averiados hicieron que la plataforma se inclinara y balanceara violentamente con la tripulación dentro. Existía una esperanza: controlar manualmente los tanques de lastre. Pero la tormenta empeoraba. Bajo la superficie, más agua inundaba los compartimentos delanteros de las columnas de soporte de la plataforma. Debido al ojo de buey roto en la sala de control del lastre y la inclinación del Ocean Ranger, los compartimentos delanteros se inundaron a inundar las columnas de soporte de las... Los niveles de agua de mar dentro de la plataforma comenzaron a subir, desbordándose hacia la cubierta superior. Los charcos bajo los pies llegan hasta los tobillos. Después el agua subió hasta la rodilla y los tripulantes tuvieron que vadearla. Cuando la inundación se extendió por la plataforma petrolera, parecía que iba a volcar, sumergiendo a todos a bordo en las profundidades heladas del mar enfurecido. Mientras tanto, la tripulación en la sala de control del lastre seguía luchando contra los elementos para estabilizar el Ocean Ranger. Pero el agua no era el único problema. Ninguno recibió el entrenamiento adecuado. Había una sorprendente falta de entrenamiento en la tripulación del Ocean Ranger. La tripulación no tenía idea de cómo operar el sistema de control de lastre, más allá del pánico adicional de la tormenta y de la interferencia del agua en el sistema. Mientras trataban de solucionar el problema, la tripulación del Ocean Ranger aumentó por accidente el peso de proa, empeorando drásticamente la situación. A las 12:52 am, en las primeras horas del 15 de febrero de 1982, el Ocean Ranger emitió un Mayday, informando que su plataforma estaba inclinándose gravemente. Un barco de emergencia en espera, el MV Seaford Highlander, zarpó para ayudar. 10 minutos después de que el alarmante mensaje llegara por radio, los helicópteros de Mobile y la Guardia Costera canadiense volaron hacia la plataforma. Se informó a los hospitales en St. John's, en el continente, que estuvieran en espera. En alta mar, aunque la ayuda venía en camino, la proa del Ocean Ranger seguía hundiéndose, mientras la popa de la plataforma se elevaba sobre el agua. El sistema de control de lastre, ubicado en la popa, causaba que quienes estaban en su interior perdieran el equilibrio y sufrieran la amenaza de lesiones graves mientras la sala se inclinaba. Para empeorar las cosas, las bombas utilizadas para llenar los tanques de lastre no tenían suficiente potencia para enviar el agua con tanta inclinación, ahora que la popa se elevaba sobre del agua. Cada hora, la lista del Ocean Ranger empeoraba, pareciendo cada vez más que la tripulación tendría que abandonar la plataforma o morir a bordo. Se hizo la llamada y se activaron los procedimientos de emergencia.
Todas las operaciones de perforación ya se habían detenido. Ahora era momento de comenzar a considerar seriamente una evacuación a gran escala del Ocean Ranger. Los miembros de la tripulación corrían de un lado a otro por toda la plataforma, inclinada para apagar cualquier sistema que no se considerara esencial. Todos debieron enfocarse en manejar la crisis. Pero como si la severidad de la tormenta, el mal funcionamiento del equipo y la creciente inclinación de la plataforma no fueran suficiente, al igual que lo sucedido con el control del sistema de lastre, la compañía no proporcionó a la tripulación una formación formal sobre los procedimientos de seguridad para el Ocean Ranger, incluyendo los procedimientos de evacuación. Estaban solos, trabajando con su experiencia limitada en emergencias similares, y las funciones de seguridad insuficientes a bordo del Ocean Ranger no ayudaban. Los barcos de reserva en camino para ayudar tampoco recibieron protocolos de seguridad, lo que significaría que no podrían rescatar a ningún tripulante que lograra evacuar en los botes salvavidas. La Guardia Costera Canadiense, en camino para ayudar a la tripulación del Ocean Ranger, ejerció su derecho a secuestrar otros barcos para ayudar en una emergencia, sumando el apoyo del MV Bolton Thor y el MV Norditor. Estos eran barcos de reserva para Sedco, 706 y otra plataforma cercana, Zapata Uglund, respectivamente. Sin embargo, esos barcos y el MV Seaford Highlander tuvieron que enfrentar los mismos elementos que azotaban al Ocean Ranger. Los intensos vientos y las aguas agitadas impedían que los barcos se acercaran de forma segura, poniendo en riesgo tanto a los equipos de rescate como a la tripulación que intentaban ayudar. Mientras la tripulación buscaba desesperadamente una estrategia para salir, los barcos de apoyo enfrentaban las violentas aguas tormentosas. Tenían toda la intención de llegar a la plataforma inestable y evacuar a la tripulación a bordo. Pero las duras condiciones lo hacían muy difícil. Y la tormenta en curso no era el único obstáculo para los intentos de rescate. Desafortunadamente, los barcos de reserva aún no estaban bien equipados ni configurados adecuadamente para rescatar a la tripulación del Ocean Ranger si lograban salir de la plataforma y entrar en los gélidos mares. 1:30 AM. Se transmitió el último mensaje del Ocean Ranger. No habrá más comunicaciones por radio desde el Ocean Ranger, dice la ominosa transmisión del operador de radio. Vamos a los botes salvavidas. Después los barcos de apoyo no podían escuchar nada. Las demás plataformas solo recibían estática al escuchar por la radio. El Ocean Ranger enmudeció. A bordo de la plataforma, la tripulación estaba en medio de un intento de evacuación. Subirse a un bote salvavidas y navegar hasta la seguridad de la costa no era tan simple. Era una locura. La multitud clamaba por abandonar la plataforma que se hundía. Muchos luchaban por subir a los primeros botes salvavidas o recoger cualquier equipo de supervivencia esencial que pudieran llevar. Algunos tripulantes priorizaban a los demás, repartiendo y asegurando los chalecos salvavidas entre los hombres, preparándolos para la evacuación. Otros intentaban desesperadamente preparar los botes salvavidas mientras el Ocean Ranger se inclinaba cada vez más. Tan aterrador como la inclinación de la plataforma era el conocimiento de algunos tripulantes. Incluso si lograban salir del Ocean Ranger, la evacuación era el último recurso. Un bote salvavidas no era un boleto a la seguridad, era solo un intercambio de un enorme barco que ya había sido devastado por el mar por uno pequeño que podría ser arrastrado fácilmente por las olas. Incluso al librarse del Ocean Ranger, los tripulantes estarían a merced de los elementos, zarandeados en el agua mientras se agrupaban con la esperanza de que uno de los equipos de rescate pudiera verlos y alcanzarlos en la tormenta. Mientras algunos miembros de la tripulación intentaban desesperadamente prepararse para la evacuación, sin la preparación o el entrenamiento adecuados, otros entraban en pánico. La tensión aumentaba. Algunos hombres seguían confundidos, mientras otros ansiaban abandonar el Ocean Ranger antes de que la plataforma se convirtiera en su tumba acuática. Pero ninguno de ellos ignoraba la aterradora e ineludible verdad. Todas sus vidas estaban en juego. Los botes salvavidas del Ocean Ranger fueron hechos para ser lanzados en condiciones extremas, como muchas otras. Pero pocos están destinados a lanzarse en el ángulo en que la plataforma petrolera se inclinaba. Específicamente, los botes salvavidas del Ocean Ranger dependían de la gravedad para caer al agua, lo que requería que la plataforma estuviera relativamente nivelada, algo que ya no ocurría. Pero milagrosamente, un bote salvavidas fue lanzado con éxito, conteniendo a 36 tripulantes apretujados dentro del pequeño navío. Algún tiempo después de que el bote salvavidas cayó al agua, el barco de apoyo MV Seaford Highlander llegó a la zona, solo para ver cuerpos flotando en el agua. Según informes de testigos a bordo del barco de guardia, había al menos 20 tripulantes flotando en las turbulentas aguas. Junto con los del bote salvavidas, sumaban un total de 56 personas que habían llegado al agua de alguna manera. 2:21 AM.
El MV Seaforth Highlander vio bengalas de emergencia y se dirigió hacia un bote salvavidas. Navegó hacia la embarcación, que albergaba a algunos miembros de la tripulación de Ocean Rangers. Al acercarse a ellos, el equipo de rescate a bordo del Seaforth pudo lanzar apresuradamente líneas al bote salvavidas y comenzó a atraerlo a través del océano. Pero la tormenta aún estaba agitando las aguas en un torbellino, y antes de que alguien pudiera recibir ayuda para salir del bote salvavidas y subir al Seaforth Highlander, el pequeño barco fue golpeado fuertemente contra el casco del barco de apoyo. Olas más fuertes rompieron la línea y volcaron el bote salvavidas. Volcó en las heladas aguas del Atlántico Norte. Los pocos hombres que salían del bote salvavidas ahora se aferraban a sus costados por su querida vida. Quedaron empapados y congelados hasta los huesos, con las manos entumecidas por el agua helada. El MV Seaforth Highlander luchó contra las olas crecientes para llegar a los hombres, pero fue demasiado tarde cuando los alcanzó. El frío se los había llevado. Solo vieron un miembro de la tripulación del Ocean Ranger, con un chaleco salvavidas naranja brillante. El Seaforth Highlander casi lo corta en pedazos con sus hélices mientras intentaba avanzar para salvarlo. La tripulación de rescate lanzó un gancho de agarre al agua, intentando subir al hombre a bordo. A pesar de engancharlo a su chaleco salvavidas, el hombre pronto desapareció bajo el agua. Intentando desesperadamente salvar a cualquiera del Ocean Ranger, el equipo de rescate a bordo del Seaforth se dio cuenta de que no podrían sacar a nadie de aguas tan violentas como estas. Las olas gigantes hacían peligroso intentar salvar a cualquiera de los hombres que se estaban ahogando o muriendo de frío. Como si luchar contra las altas olas heladas y los fuertes vientos de la tormenta no fuera suficientemente difícil, los barcos de reserva simplemente no estaban equipados para una emergencia de esta escala. 2:30 am. La Guardia Costera y los helicópteros de rescate de Mobile ya estaban presentes. Como los barcos de reserva, tuvieron problemas para acercarse debido a la intensidad de la tormenta. Uno se abrió camino para sobrevolar al primer hombre que la tripulación avistó, y bajó a un rescatista para sacar al tripulante del Ocean Ranger del mar, pero ya estaba muerto. Los helicópteros lucharon contra vientos de 90 millas por hora, pero a pesar de su esfuerzo por mantenerse en el aire, el azote del mar hizo casi imposible recuperar los cuerpos de las aguas. En cambio, lo mejor que los helicópteros podían hacer era intentar guiar a los barcos de apoyo hacia los cuerpos que flotaban en el océano. Pero al intentar acercarse, era evidente para las tripulaciones a bordo del Seaforth Highlander y los otros barcos secuestrados que se estaban poniendo en peligro. Los hombres en la cubierta que intentaban recuperar los cuerpos corrían el riesgo de ser derribados al mar por las olas heladas y potencialmente podían tener el mismo sombrío destino de la tripulación del Ocean Ranger. 2:45 am. Otro equipo de rescate informó que avistaron el Ocean Ranger. La plataforma se inclinaba considerablemente y las olas se estrellaban en la cubierta principal, que debería estar muy por encima del nivel del mar. A la distancia, la plataforma parecía abandonada, con todos los botes salvavidas ausentes. Quizás fueron arrastrados por la tormenta o lanzados por la tripulación restante. Continuando con la búsqueda en las aguas, los barcos de reserva y los helicópteros trabajando juntos pudieron encontrar 2 botes salvavidas más y un puñado de balsas inflables del Ocean Ranger. Todos estaban vacíos. Uno de los barcos encontró un bote salvavidas con los cuerpos de varios tripulantes, pero el equipo de rescate no pudo recuperarlo debido a la tormenta. Ese bote salvavidas desapareció para siempre. Cuando llegaron los helicópteros de rescate, ya era tarde. Podían hacer poco más que proporcionar una inútil asistencia a los barcos, pero también tenían dificultades para navegar a través del clima tormentoso. Todos los tripulantes del Ocean Ranger fallecieron. Aquellos que lograron salir de la plataforma sucumbieron a la hipotermia o se ahogaron, y los que quedaron a bordo, si sobrevivieron al volcamiento, probablemente no vivieron mucho más. El Ocean Ranger estaba tan inclinado que ya no era estable. 3:13 am. La plataforma petrolera Ocean Ranger volcó por completo, hundiéndose hasta el fondo del mar y desapareciendo de la vista. Al final, la catástrofe terminó sin sobrevivientes. A pesar de los numerosos intentos de los barcos de guardia y los helicópteros, ninguno logró rescatar a los tripulantes del agua. La ola que lo inició todo al estrellarse contra la ventana del Ocean Ranger y dañar el sistema de control del lastre se llevó 84 vidas, cada uno de los miembros de la tripulación. Tras el desastre, la operación de búsqueda y rescate se convirtió en una misión de recuperación. En los días posteriores de los 84 tripulantes a bordo, solo 22 cuerpos fueron recuperados del Atlántico Norte y llevados al puerto del Muelle. 17 días después, restos del Ocean Ranger y pertenencias de la tripulación llegaron a las costas de Terranova.
Después de que la tormenta del Atlántico Norte menguó, las fuerzas combinadas del ejército canadiense y la Guardia Costera de los Estados Unidos buscaron extensamente los restos del Ocean Ranger. Durante semanas tras el hundimiento, usaron un sonar para escanear la zona del océano donde la plataforma se hundió. Se hallaron los restos a casi 152.4 metros al sureste del cabezal del pozo donde operaba antes de la tormenta. La estructura principal del Ocean Ranger yacía a 79.2 metros bajo el agua en el fondo del océano, rodeada de sus propios escombros. Todo lo que se había roto durante la tormenta, incluyendo las torres de perforación de petróleo Derek y las grúas a bordo, ahora yacían esparcidos como huesos en el lecho marino. Los restos del Ocean Ranger, que descansaban en aguas poco profundas y representaban un peligro para la vida marina y los barcos, fueron remolcados a aguas más profundas, donde se les permitió hundirse nuevamente. Solo otra tumba acuática. Ahora puedes ver por qué el Titanic sigue en el fondo del océano. O mira esto en su lugar.